¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a un familiar directo del presidente del Gobierno? Mucho menos a dos. ¿Por qué tenemos que soportar esto en España? ¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este Gobierno ponga fin a este disparate? Ningún gobierno democrático europeo zanjaría una colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente del Gobierno con la teoría de la conspiración o de la persecución judicial. El hermano, la mujer, el primer número 2, el segundo número 2, todos los acompañantes de las primarias del señor Sánchez, el líder del Partido Socialista en Extremadura, el fiscal general. La respuesta a todo esto no es una persecución judicial. La respuesta a todo esto es que ya basta. Hoy este es el movimiento. Hoy el Partido Popular ha elegido como portavoz a Jaime de los Santos. Se critica la asistencia a Begoña Gómez de quien fue, lo hace y lo critica el asistente de Viri, la mujer de Mariano Rajoy. Jaime de los Santos es el portavoz que el Partido Popular ha elegido. Él fue nombrado para el puesto de Secretaría General de Presidencia el 1 de enero de 2013. Estuvo allí hasta 2015. 60.000 euros anuales cobraba. Cuando se le retrataban decía es el hombre para todo de la esposa de Rajoy. Hoy pide cuentas a la esposa de Sánchez, este hombre, Jaime de los Santos. Gracias, presidenta. La mujer de Pedro Sánchez, enviada al banquillo, y la juzgará el pueblo. Ya no podrán hablar de lawfare y será por malversación, por el presunto abuso de lo que es de todos. Y la pregunta es, ¿le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo? Porque su tío político ya tiene sentencia firme por abusar de una mujer prostituida y encerrarla en uno de esos clubes de carretera que sus señorías socialistas tanto visitan. Pero es que... Carlos, tenemos hoy al Partido Popular, digo que es comparecencia extraordinaria, el mensaje no, el mensaje es el ordinario. Bueno, es que aquí, con respecto al auto del juez Peinado, en la ley del jurado dice muy claramente que debe haber una previa valoración de la verosimilitud de los hechos que sustancian el delito. ¿Dónde está esa previa valoración? ¿Dónde está? En el auto que tenemos encima de la mesa. Eso no es una valoración, son una serie de afirmaciones genéricas, pero no suponen, desde luego, lo que tú acabas de decir. Dice que tiene unos correos, pero ni especifica cuántos correos ni qué contenido tienen. Es decir, falta, yo creo, la parte fundamental del razonamiento jurídico. El momento, me llama la atención, decías, el sábado. Hombre, el domingo es el día que más se lee la prensa, ¿no? Es un día muy bueno para hacer este tipo de cosas, porque es cuando tiene más impacto mediático. Y pues, el fondo del asunto. Más allá de nuestra valoración sobre lo que está haciendo el juez, vamos a los precedentes. ¿Qué pasó la vez anterior que el juez Peinado intentó imputar por malversación a alguien, en concreto al ministro Félix Bolaños? Que el Tribunal Supremo rechazó el intento de imputarlo y habló directamente de la absoluta carencia de indicios suficientes. Es decir, que el intento de imputarle malversación a Bolaños no tenía fundamento ni razonamiento. Entonces, que el Partido Popular se lance ahora a esto y que además utilice como cabeza de lanza a la persona que ocupaba el puesto que ocupa ahora mismo la persona que ayudaba o era asesora o asistente de Begoña Gómez, yo creo que lo único que nos indica es que en el Partido Popular el sentido de la prudencia se ha perdido. Hoy el diario publica esto, atentos a esto. La pareja de Isabel Díaz Ayuso está reportando en sociedades ingresos, dice el diario, como si estuviera alquilando propiedades industriales. En realidad, lo que tiene es un negocio de Airbnb. Son cuestiones que cambian tributaciones, cambian razones. Pablo Collantes, lo que tenemos y lo que hoy revela y destapa el diario es inmuebles de los que se está lucrando la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero que se están declarando como bienes industriales.
Sí, Javier, estos locales en los que nos encontramos que de industriales tienen poco, son bajos, que se alquilan por habitaciones por hasta 200 euros por persona y noche, dependiendo de la temporada, y que no se ocultan, tienen un nombre, se llaman 12 de octubre Rooms. Os vamos a enseñar el cartel de ese nombre, que se pueden reservar en una conocida página de alquiler. Y ojo a esto, el distintivo que obliga la ley, que indica que estamos ante una casa de hospedaje. De hecho, no es González Amador el que se encarga de la gestión de estos alquileres, lo hace una empresa intermediaria, que es la que figura en los anuncios en la red, con la que hemos hablado, y nos confirman el negocio, que tienen un contrato con González Amador por una cantidad, no nos aclaran si fija o variable, por la que se encargan de la gestión de los apartamentos. Un uso turístico que sigue a día de hoy, un negocio, porque hay reseñas, porque hemos visto entrar y salir a gente durante toda la mañana, que reportó un beneficio, decías, en 2024 de 32.000 euros y en 2023 de 40.000. Y por cierto, Ruiz, para esta noche las habitaciones están todas completas. Todas completas hoy. Todas completas hoy se ofertan. Hemos visto hasta 4, hay varias, unas más económicas, otras más tipo suite. No he querido llegar más allá, pero para hoy están todas completas. Bueno, en cualquier caso, si no la quieren alquilar hoy, pero esto les ha interesado, pasen y vean. Primero fue el presunto fraude fiscal por el que González Amador se sentará en el banquillo. Es que ni le conocía. Ahora se destapa otra posible corruptela de la pareja de Ayuso, un presunto fraude inmobiliario con casas de huéspedes. La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico. Y es que en los negocios de González Amador, Todo huele a turbio. según las últimas cuentas del registro mercantil de 2024 a las que ha accedido el diario.es, dice que su sociedad October 12 alquila locales industriales, aunque con esta subroga un negocio de casas de huéspedes, localizados en Usera, Madrid. Aquí nace el presunto negocio turístico del novio de Ayuso. La apariencia no es de local industrial. El detalle, González Amador montó este negocio justo después de su presunto fraude fiscal y cuando ya era pareja de Ayuso. Con una búsqueda rápida, se observa claramente que son casas de huéspedes. Su último pecado es tener una relación con un político adversario del presidente del gobierno. Más de 450 reseñas en los buscadores de reserva desde 2023 y las más recientes de apenas hace una semana. Habitaciones desde 66 hasta 205 euros la noche. Aunque recordemos, en sus cuentas no hablan de turistas, hablan de locales industriales. El local, entre un consultorio médico y una galería comercial, tiene capacidad para 4 habitaciones. Habitación doble, doble económica, doble con baño externo y habitación doble deluxe. Y aunque para Díaz Ayuso todo sea una Operación de Estado. podríamos estar ante un presunto nuevo fraude de González Amador. Raquel Ejerique, El Diario.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Raquel, ¿y esto qué es? Estos son distintas declaraciones, no son bienes industriales, esto no son solares ni locales, esto es un Airbnb en toda regla. Bueno, González Amador estuvo declarando lo que es realmente, que es una casa de hospedaje. Pues tiene unas habitaciones y las alquila por separado. Pero en sus nuevas cuentas, como publica hoy el diario y mi compañero Antonio Vélez, en las nuevas cuentas, en las últimas disponibles, pues ese uso de casa de hospedaje, de alquiler, ha cambiado a locales industriales. Hay que recordar que González Amador se nos fue presentado como un técnico sanitario cuando inició su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese técnico sanitario, luego hemos sabido que básicamente se ha dedicado a los negocios sanitarios. Cuando la conoció a ella, es cierto que ya había ingresado los 2 millones de euros de comisión, pero es cuando la conoce a ella cuando hace su primera declaración fraudulenta y al año siguiente hace la segunda declaración, que ahora está siendo y seguramente va a ser juzgado por fraude fiscal, además de una corrupción en los negocios. Todo este asunto de la casa de hospedaje que ha cambiado, digamos, su dedicación, supuestamente, al menos en las cuentas, y habrá que aclarar qué ventajas saca González Amador con ese cambio, suceden después precisamente de que este supuesto técnico sanitario, que en realidad pues parece que era un comisionista o una persona muy cercana a Quirón, con quien una persona de Quirón precisamente ha hecho enormes negocios, bueno, pues todo esto de las casas de hospedaje sucede después
de ese presunto fraude fiscal y también por esa época en el otro caso que también está siendo investigado por posible corrupción en los negocios por pagarle a ese socio de Quirón un dinero muy elevado por una empresa que no tenía ningún valor. La juez investiga también si eso es parte de una mordida camuflada, ¿no? Es decir, tiene un currículum vitae que no era de técnico sanitario, como nos dijeron, sino de muchos negocios y no todos muy claros y muy transparentes. Es lo que te iba a decir. Aquí lo que hay es opacidad. Aquí hay irregularidad contable. Bueno, para saber eso habrá que esperar, ¿no? Porque esto puede deberse a varios motivos. Puede ser desde un error, ¿no? Que es un error un poco extraño, porque si uno se dedica a algo y lo está declarando como una casa de hospedaje, como que estás ingresando dinero por alquilar habitaciones, no hay ningún motivo de error para cambiar de repente eso a alquiler de locales industriales. Esa explicación es una, pero no es muy plausible, porque normalmente uno, cuando hace el impuesto de sociedades y declara, no hace un cambio así repentino, ¿no? Habrá que ver por qué le interesa ahora a González Amador cambiar ese uso, ¿no? Decir que en vez de alquilar habitaciones, lo que está haciendo es dedicarse a los locales industriales. Y ver también, y esto pues seguramente si se investiga más o si incluso entra en la causa, pues habrá que ver si esto tiene alguna relación con ahorrarse impuestos o ha sido un error o tiene alguna vinculación con los otros casos que sí que están siendo investigados. Pero lo que está claro es que la manera de llevar los negocios de González Amador, bueno, pues es cuanto menos dudosa. Hoy esta es la cuestión. De momento falta de transparencia. Veremos después si falta a secas. Raquel Ejerique, gracias, cuídate, un abrazo. Y pido lectura enseguida porque esto es lo que a esta hora está calentando y provocando reacciones también en el Congreso. Acaba de hablar la ministra de Vivienda, pidiendo explicaciones y diciendo, oiga, estos negocios inmobiliarios como mínimo pecan de opacidad, pueden pecar de algo más. Cristina Cañedo, hay bronca en el Congreso con esto. Hoy acaba de hablar Isabel Rodríguez. Sí, se acusan mutuamente entre el Gobierno y el partido de la oposición de estar acorralados por los casos judiciales. En el Partido Socialista lo que dicen es que al Partido Popular le debería dar vergüenza señalar a personas honradas en relación al hermano del presidente, que es el principal argumento que ha utilizado el Partido Popular para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. Y el choque a cuenta de la pareja de Isabel Díaz Ayuso lo han protagonizado María Jesús Montero y el diputado popular Juan Bravo, cuando éste le preguntaba si ella no sabía que el hermano del presidente vivía en la Moncloa, y Montero le respondía que si Juan Bravo, como inspector de Hacienda que es, no sabe las mentiras que está soltando el novio de Ayuso, que si las sabe. También le preguntaba si se las ha trasladado al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del hermano del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir de alguien que se ha declarado delincuente y que presuntamente ha cometido otros delitos tan importantes? Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no le ha contado al señor Feijóo la realidad que hay detrás de todas las mentiras que está diciendo la señora Ayuso? Digo que si a usted lo que le preocupa son las residencias, las casas de las familiares de los presidentes o presidentas de este país, no le he visto muy preocupada por el ático en Chamberí o por los negocios turísticos de la pareja de la señora Ayuso. Y acaba de hablar también Núñez Feijóo y también reacción de última hora, María Escolar. Sí, para Alberto Núñez Feijóo dice que nada tiene que ver lo que compete a la familia del presidente del Gobierno con el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque este último es un ciudadano español que está siendo investigado, justifica, por sus negocios privados y por lo tanto eso ha de resolverse en los juzgados. Sin embargo, todo lo que compete a la familia del presidente del Gobierno, dice Alberto Núñez Feijóo, está relacionado con fondos públicos y por lo tanto esto sí que ha de resolverse en la esfera política y judicial. Cualquier ciudadano español está sometido a una investigación judicial cuando se considere oportuno. Por tanto, los asuntos privados que se decidan en los juzgados y los asuntos públicos y los asuntos que afectan a las administraciones públicas se han de resolver primero en la esfera política y después
en la esfera judicial. Lo dice el que está personado en todas las causas, en todas, en la del hermano, en la de la esposa y tal. Suena a risa lo de Feijóo, completamente a risa. Pero yo sí estoy de acuerdo con él en una cosa. Yo creo que a mí que el señor González Amador, que no tengo el gusto y me da completamente lo mismo, es un defraudador también en lo que tiene que ver con los pisos turísticos y tal, mientras no toque a algo que tiene que ver con la vida pública y con su novia, etcétera, a mí no me preocupa. Es decir, que el problema, vuelvo a repetir, es que este señor defraudó 350.000 euros después de meterse 2 millones en comisiones de mascarillas en lo peor de la pandemia con el principal contratista de la administración madrileña, el grupo Quirón. Esto es lo grave y lo gordo. Y que luego, además, desde su gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ese gran maestro de la comunicación, resulta que lo politiza y lo eleva a asunto de Estado. Esa es la vergüenza. De modo que a mí, que este señor, que se investigue, felicito al diario, que se investigue, si este señor ha defraudado, ha metido una cosa, gato por liebre, etcétera, etcétera, que se le persiga como a todos nosotros, como a todos los demás. Pero, dicho eso, aquí el punto está en la utilización de recursos públicos como el jefe de gabinete, como el ático, etcétera, etcétera, favoreciendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero si eso se demuestra en este caso también, yo al menos seré igual de riguroso que lo he sido con lo de las máscaras. Luis, pero sí, es un asunto trascendente en mi opinión, porque la vivienda es un asunto central, como todo el mundo sabe, el debate público, hay falta de vivienda. En junio de este año el Ministerio de Derechos Sociales envió un dossier al Ayuntamiento de Madrid diciendo que había 15.000 viviendas ilegales. Turísticas, pisos ilegales. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la obligación del Ayuntamiento de Madrid a este señor González Amador o cualquier otro es investigar si realmente está haciendo fraude de ley. Porque las características jurídicas de una vivienda turística no son las mismas que las de un bien industrial. Pero Carlos, como te tendría que inspeccionar a ti, quiero claro, decir. por supuesto. Hasta donde sabemos. Por supuesto, pero que es relevante porque ese tipo de casuísticas probablemente estén generalizadas en Madrid. De hecho, el Ministerio dio 15.000 viviendas ilegales que en este caso se están utilizando para otros destinos. Hasta donde sabemos, los alojamientos tienen licencia en 2023, la última está concedida. Lo que ocurre es que hay una discrepancia absoluta entre el objeto de lo que se declara y lo que realmente es. Para eso se ha llamado, y el compañero Antonio Muñoz Vélez ha intentado hablar con el propio González Amador, con sus socios, con la empresa, no ha tenido ninguna respuesta. Y un apunte sobre dónde están las viviendas. Las viviendas están en una zona muy castigada tradicionalmente de Madrid, en el barrio de San Fermín, afortunadamente no como en los años 80, pero sí sigue siendo una zona muy depauperada de Madrid, con una renta per cápita y una proyección de vida mucho menor que otros distritos, y donde ha llegado la gentrificación. Está bien conectada al centro de Madrid a través de la línea amarilla, y muy cerca, en este caso, de la Caja Mágica. Es imposible ya encontrar para muchas familias viviendas para vivir, para habitar su barrio en esa zona, y hay pues unos empresarios, como otros muchos, probablemente de forma legal, que están contribuyendo a la gentrificación de esa zona.